Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, su programa de contaduría para mejorar el conocimiento y aplicación práctica de la profesión. Participe con nosotros. Experiencia Contable. Bienvenidos una vez más a su programa Experiencia Contable, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche y a través de esta su Radio Costa Rica, a través de los 930 AM. Recordándole también que nos puede escuchar a través de la internet por medio de www.radiocr.net. Recordándoles que también pueden participar en nuestro Facebook Experiencia Contable. Háganos sus recomendaciones, temas que le gustaría a usted escuchar que sean tratados por nuestros invitados o por nuestros expertos para que usted sea parte de nuestro programa. Recordándole, Experiencia Contable es un programa con el propósito de crear una opción de formación para los estudiantes en contaduría y los que ya son contadores, aplicando el conocimiento y la experiencia de expertos en los diferentes tópicos de la contaduría privada y pública. Nuestros invitados serán profesionales comprometidos con la educación contable, dispuestos a compartir con todos ustedes sus vivencias dentro y fuera de las aulas para su aprovechamiento diario, tanto de los futuros contadores como los que ya ejercen la profesión contable. El programa Experiencia Contable es dirigido al público en general, interesado en aprender, compartir conocimientos contables, como lo son estudiantes, contadores, administradores, empresarios, entre otros. El fin de este programa es acerca de la experiencia y la formación del contador en una sola voz. Es dirigido por la contadora Ivette Barbosa, licenciada en Contaduría Pública y profesora universitaria, apoyada en su producción por el señor Eterly Núñez como administrador. El programa anterior, la semana anterior, tratamos o empezamos a ahondar en el tema, un tema de actualidad que es la reforma fiscal. Hoy vamos a retomar ese tema con un invitado muy especial y para que nos presente a nuestro invitado le cedo la palabra al caballero Eterly Núñez. Buenas noches, Eterly. Gracias, Kenneth. Antes de pasar a nuestra presentación del señor Antonio Álvarez de Santi, quisiera pasarla a Ivette Barbosa para que ella dé la bienvenida y el saludo a nuestro público estimado. Buenas noches, bienvenidos a todos en su programa Experiencia en Contable. Una vez más estamos aquí para escuchar un tema de actualidad que es la reforma fiscal, cómo está el proyecto esta semana en la Asamblea. Va a estar muy interesante, desde ya los invitamos a que nos hagan sus consultas, sus comentarios en vía Facebook, ya tanto el de Experiencia Contable como el de LIC y Ivette Barbosa, para que estemos al tanto todos los contadores y estudiantes y público en general de cómo nos va a afectar a nosotros a nivel de estados financieros o a nivel de programas universitarios para que estemos actualizados con el tema. Gracias, licenciada. Bueno, para mí es muy grato presentar a don Antonio Álvarez de Santi, por ya todos conocido. Quiero hacer alguna reseña de don Antonio. Don Antonio fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Además de eso, estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica y realizó un máster en Derecho Tributario Internacional en Harvard. Así que conoce bien el tema que estamos tratando esta noche. Como ya todos conocen, es un empresario y como empresario se dará cuenta cómo afecta también este tema. Es o fue funcionario de las administraciones de don Luis Alberto Monge Álvarez y de don Oscar Arias Sánchez y ha sido diputado en 2 periodos. Además de eso, fue presidente de la Asamblea Legislativa. Como diputado ha elaborado y presentado bastantes proyectos, entre ellos redactó y promovió una legislación referente a lo fiscal destinada a una distribución equitativa de la riqueza y la imposición de castigos a los que evaden impuestos, que también es un tema de fondo en una reforma tributaria. Interesantemente, y de manera muy agradable, pues también reconocemos que don Antonio donó al CENARE
67 millones, dicen los medios. Así que conocemos también de sus buenas intenciones y su buen corazón y su sinceridad sobre estos temas. Don Antonio, se dice que su empeño es luchar por una justa distribución de la riqueza y fortalecer la clase media. Sobre este asunto, al encontrar las reformas tributarias, cualquiera que sea, y la carga de nuevos impuestos, vemos que la clase más golpeada siempre va a ser la clase media. Sentimos que esta nueva reforma pues igual la va a golpear, aunque abre con el IVA pues a todo el pueblo costarricense, lo involucra. Tenemos cambios en el impuesto sobre la renta y tenemos cambio en el impuesto sobre las ventas. Desde la perspectiva de un político, de un empresario y de un ciudadano, ¿qué nos puede indicar don Antonio Álvarez de Santi al respecto de esta nueva propuesta que nos tiene don Solís Rivera, el señor Luis, nuestro presidente? Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder conversar con ustedes sobre temas que son de actualidad y además que generan una gran preocupación en la sociedad costarricense y por supuesto en sectores profesionales que trabajan vinculados con los temas tributarios. Tal vez muy brevemente explico, porque usted lo mencionó, que hice una donación al Senare de 67 millones de colones. Creo que es bueno que no quede como en el aire cómo fue que pasó. Tuve un accidente practicando ciclismo, yo demandé a la empresa y al conductor. Siempre dije que los reclamos financieros y económicos que me correspondieran se los donaría al Senare, y tuvimos la dicha de que ganáramos el juicio y me dieran una indemnización por ese monto, el cual doné al Senare. Primero, obviamente, lo pude hacer pues gracias a que mi situación económica pues me permite vivir sin tener que hacer uso de ese dinero, pero sobre todo por el hecho de que pasé el sufrimiento de las personas que tienen que entrar en programas y en procesos de recuperación, de terapia, de los que hace el Senare. Precisamente me di cuenta de las limitaciones tan grandes que hay en el país para atender a gente con ese tipo de necesidades, y quise de alguna manera poner un grano de arena en el apoyo a personas que, igual que yo, sufren situaciones como las que yo sufrí producto de accidentes, a otras que tienen situaciones ya permanentes desde su nacimiento, etcétera, pero que requieren los servicios del Senare, que es una institución pública ejemplar. Entonces le digo eso para que no quede como en el aire, como que de dónde fue y por qué esa donación, sí, ¿verdad? Y por qué al Senare, pero un capítulo muy duro en mi vida. De alguna manera quise ya cerrar la página dejando un aporte importante a una institución ejemplar. Sí, precisamente le toqué el tema porque me pareció agradable encontrar esta faceta en usted, ya que en su momento los medios crearon algún amarillismo sobre el tema, y para mí fue muy agradable pues aclararlo, para mí primera vez de manera pública, aunque ya ha sido publicado. Sin embargo, haciendo algunas consultas a otras personas, desconocían totalmente el tema. Así que es como una oportunidad de ver la transparencia y la sinceridad de don Antonio Álvarez. Sí, esto de estar en política es muy injusto en muchas cosas. Con lo que usted comenta de los comentarios de la gente y el alboroto que se hizo en torno al juicio, la gente casi bueno, un sector de la gente, por ser yo un político, prácticamente daba por un hecho de que yo era el que había atropellado al tráiler, ¿verdad? Y entonces a veces cuesta entender eso, ¿verdad? Sí, sí. Y por supuesto, si yo hubiera sido el conductor, hubieran sido muy duros conmigo por no haber respetado a un ciclista, pero esto de la política hace que la reputación de los políticos y la actitud de alguna gente en contra sea muy fuerte. Y yo desde el inicio había dicho que ese dinero iba a ser donado,
desde que presenté la acusación. Y entonces después alguna gente lo cuestionó. Por esa razón lo divulgué cuando le entregué, porque la verdad no es un tema para que uno ande divulgando. Pero sí vale la verdad, pena, vale la pero pena bueno, mencionar. sí, pero no lo niego, porque Sí. la verdad es que fue cierto, es cierto, el dinero que está ahí. Básicamente les cuento que había en el Senare, y nos hemos salido del tema, pero ya vamos a retomar lo tributario, en el Senare un área de gimnasio, pero sin techo. Entonces las personas que salían a hacer terapia afuera en una cancha de básquet o multiuso, imagínense en silla de ruedas o con algún otro aparato, ¿verdad? Del que requieran, bajo el sol, lo cansado que es eso, ¿verdad? Sí. Y si había lluvia, entonces no podían hacer terapia. Y entonces me hablaron unas de esas personas que son verdaderos ángeles que vienen aquí a ayudar a la gente, ¿verdad? Del Senare, personas y personal del Senare, esos ángeles que están puestos ahí, me dijeron, ¿por qué no nos ayuda a que podamos convertir esto en un gimnasio? Y entonces la verdad me pareció que era algo importante y nos metimos y bueno, muchas otras personas dieron contribuciones, la Junta de Protección Social, la familia Uribe, de los que eran dueños de Más por Menos, que ya ahora pues no es de ellos, la empresa la vendieron, de don Carlos Uribe y su hija y su señora, y bueno, y nosotros que dimos esta donación final para poder lograr que hoy en día eso ya funcione para estas personas. Pero entremos a lo tributario. No, qué bueno que muchas veces algo que nos sucede nos hace despertar cierta sensibilidad hacia las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Y con mucho más razón, usted que necesitó de esa ayuda ahí en el Senare, despertó esa sensibilidad para poder solidarizarse con personas que estaban pasando por algo similar o peor a lo que usted pasó. Pues ojalá muchos políticos tomaran esa decisión, de Sí, verdad. pero también demuestra como la necesidad que el mismo sector público tiene. O sea, que aunque los que estamos afuera, el sector público, creemos que hay abundancia, digámoslo así, pero igual están con limitaciones las entidades públicas. Y es la distribución de los famosos presupuestos, ¿verdad? Que vamos con el tema tributario. Sí. Estamos en su programa Experiencia Contable. Vamos a ir a unos anuncios de interés y ya vamos a regresar. Ahora sí con materia a lo que vinimos. Vamos a ir a lo que vinimos con la reforma fiscal y el punto de vista desde el licenciado Antonio Álvarez de Santi, líder de la oposición en este gobierno 2014-2018. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376. 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. A su programa Experiencia Contable a través de Radio Costa Rica 930 AM. También nos puede escuchar por medio de la internet www.radiocr.net. Vamos a entrar ya en materia de reforma fiscal y para eso le cedemos estos micrófonos al licenciado Antonio Álvarez de Santi, actual diputado de este cuatrienio 2014-2018. Muy buenas noches nuevamente, licenciado. Bueno, muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Quisiera empezar con uno de los detalles que usted tocó, que es el tema de la redistribución de la riqueza y la visión que tiene que tener un programa tributario. Tal vez deberíamos de entender que la tributación o la obligación del pago de los impuestos, uno de los efectos que tiene es redistribuir riqueza. Los grupos que tienen y generan ingresos por encima de lo que necesitan, en teoría lo que tiene que hacer el Estado es cobrarles impuestos para pasar parte de esas ganancias que han obtenido a poder desarrollar programas sociales en beneficio de los grupos menos aventajados de la sociedad y para la inversión pública y el funcionamiento del Estado. Entonces tiene un fin de redistribución, debe tener un fin redistributivo. En las economías comunistas lo que se hacía era que se expropiaba y desaparecía la propiedad privada y todo era estatal. En los sistemas nuestros lo que debemos de buscar es que
el sistema tributario permita repartir mejor parte de esas ganancias. Hay economías ejemplares en este campo, como son las nórdicas, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, en donde el costo del pago de impuestos en algunos casos es o supera el 50% de las ganancias de las empresas, pero ustedes ven la calidad de vida en estos países, donde no hay pobreza, hay programas sociales que cubren a todos los sectores de la sociedad, los índices de salud ejemplares, la expectativa de vida muy alta y el disfrute de los ciudadanos de la vida dentro de esos estados es realmente una ventaja. Mientras que en las economías como la nuestra, pues no tenemos eso. Vemos personas sin hogar, vemos personas que están en condición de extrema pobreza o de pobreza. Es posible, don Antonio, es posible ahora que usted menciona las economías nórdicas, que ya son un ejemplo, ¿es posible para que Costa Rica llegue a esos niveles? ¿O qué habría que hacer para llegar a esos niveles? Deberíamos de poder llegar, no es un tema fácil, ¿verdad? No es de corto plazo, pero si nosotros tuviéramos planes de 20, 30 años que pudieran irse desarrollando en esa vía, por supuesto que deberíamos de llegar. Eso pasa por lo que es también pagar más impuestos, pero también pasa por un Estado que dé mejores servicios. Más eficiente. Más eficiente, cero corrupción, y en todos los niveles de la administración, desde los niveles más altos de la política hasta los niveles más humildes del sector público, pero sobre todo también servicio, el trato, la condición de privilegiar que cuando uno es un ciudadano y llega a una oficina pública, lo deben de tratar igual como cuando uno llega a un restaurante y lo atienden como un rey porque usted está pagando ahí, ¿verdad? Y entonces, todos esos son cambios que van con el tema de la educación. Nosotros debemos de educar desde las escuelas a los niños y a las niñas de que el pagar impuestos es una responsabilidad, de que el que no paga impuestos es un evasor y hay que señalarlo, para que la sociedad recrimine esas conductas. Me gusta usar el ejemplo de lo ambiental. Cuando yo era niño y estaba en la escuela, uno podía ir al campo, veía que estaban cortando un árbol y para uno no era un tema. Hoy recuerdo, bueno, ya mis hijas están grandes, ahora será mi nieta, pero cuando mis hijas estaban en la escuela, ver que alguien cortara un árbol era un escándalo y era una señal de que eso no puede ser, hay que denunciar a esa gente, papá, usted tiene que hacer algo, porque ya se desarrolló una conciencia ambiental, ¿verdad? Claro. Bueno, igual tenemos que avanzar en temas como el tema tributario, de que la gente, lejos de aplaudir al que más se evade y que lo envidie, más bien la gente lo censure. Y eso pues es parte de la educación. Y aterrizando en la reforma que tenemos ahora, bueno, en la Asamblea Legislativa vamos a entrar dentro de pocos días a estudiar varios proyectos, ya hay otros que hemos estado estudiando, en donde precisamente de lo que se trata es de ver cómo podemos avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, más justo, más equitativo, que le dé más recursos al Estado, pero que también el Estado decida asumir responsabilidades que signifiquen disminuir los gastos que se tiene en la actualidad para que podamos reorientar a una sociedad que recauda más impuestos, pero que también le genera más beneficios a la población. Pero entonces, más bien, no sé si ustedes prefieren definir por qué área de la reforma fiscal empezamos, porque bueno, es un menú de proyectos que van. Sí, es una serie de puntos que todos nos tienen con las expectativas, porque es que está abarcando desde el impuesto de la retención salarial hasta los impuestos de la renta, entidades que nunca están involucradas en lo que es el impuesto sobre la renta y el IVA. Entonces, además de exoneraciones. Además de exoneraciones. Y nuevas reglas contra el fraude fiscal que trae algunas disposiciones. Y hasta nosotros ahí estamos ahí metidos. Entonces, una de las dudas más fuertes es la del IVA, que muchos, digamos, tal vez los costarricenses o empresarios todavía no entienden el efecto que esto va a traer al entrar el IVA, y estamos grabando casi todo lo que en ese momento no estamos pagando, vamos a pagar un impuesto. Sí, tal vez, o lo dejamos si quieren para después, lo que veo yo como el cronograma de aprobación de estos proyectos y lo que podrá pasar en la Asamblea Legislativa. Y hablamos ahora sobre el fondo del proyecto y al final comentamos ese tema, ¿verdad? O si prefieren lo hacemos a la inversa, no sé qué prefieren. No, vamos con el cronograma. Sí, con el cronograma. Bueno, nosotros durante un año el ministro de Hacienda y sus funcionarios no hablaron con nosotros. Con Liberación Nacional hubo una decisión de parte de la administración
Solís Rivera de que no iba a haber un diálogo y una comunicación. Y eso significó que durante un año los proyectos fiscales que estaban presentados no avanzaran. El número 1 era el de fraude fiscal, que pretende reformar parte del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y esa negativa del gobierno a comunicarse con nosotros hizo que, en mi caso, le llegara a presentar hasta 400 mociones para que el proyecto no caminara en aras de presionar a una negociación con el gobierno. Después del 1 de mayo, el gobierno ya sí decidió dar el paso, los invitó el presidente de la Asamblea Legislativa a una reunión y el gobierno decidió dar el paso. E iniciamos ya un proceso de negociación. Y con el gobierno de alguna manera establecimos estos cronogramas. Vamos a apoyar los proyectos de contrabando, que precisamente hoy se aprobó en primer debate, como un mecanismo para combatir el ingreso ilegal de mercaderías y aumentar las penas y bajar el umbral. Antes, si el contrabando era menos de $50,000, no era delito, ahora es de 5,000. Y además, si hay varios contrabandos durante un año que pasan $5,000, se convierte en delito. Es acumulado. Acumulado. Y entonces... Y eso va a cerrar muchas brechas. Es la idea, porque ¿verdad? Actualmente se entiende casi que hay mercado libre sí, en muchas que no áreas. Haya ningún problema al respecto. Que es lo que dicen muchos, yo estoy pagando impuestos y claro, de traer mercadería y la otra persona está vendiendo más barato, que no tiene que pagar todos los costos de ahora. Pero es lo mismo, si la misma ley o el Estado en general me permite defraudar con 25 millones, de ahí yo puedo hacerlo. No me voy con 24,900. Es un negocio que me está permitiendo el mismo Estado. Bueno, entonces era reformar esa ley. Hablamos de la ley de exoneraciones, que ya está discutiéndose, el proyecto de ley de exoneraciones, en el sentido de que se revisen cuáles deben seguir y cuáles no, y de que se establezcan sanciones para quien use mal las exoneraciones, los requisitos y procedimientos para gozar de exoneraciones, como una ley propia. La otra es la que tiene que ver con qué hacer con los superávit de las instituciones. Hay instituciones que cierran el presupuesto anual con un montón de plata en caja sin haber utilizado y la van arrastrando y no la usan, y mientras tanto el Estado está pidiendo prestado, vendiendo bonos para seguirles dando más plata. Sí, yo he visto unos estados financieros de instituciones públicas en prácticas y he visto que lo mandan al patrimonio y yo de que es eso superávit y es lo que les ha sobrado de presupuesto. Así es. Y es millonario. Muchísimo es dinero. Millonario, sí. La Contraloría tiene cifras alarmantes de lo que eso es. En este tipo de entidades está incluida Recope. Recope, y están incluidas las universidades también. Yo he visto el de las universidades. Es increíble la cantidad de las universidades es exagerado. Que las universidades tienen en depósitos a plazo. ¿Y cómo manejar para que, por ejemplo, ya es de dominio público que Recope tiene, hablando de esto, 160 misceláneos, dicen, y está contratando una empresa que le va a pagar 315 millones para que limpie las oficinas? Sí. Entonces, ¿cómo evitar que las mismas instituciones o los jerarcas de las instituciones utilicen lo que tienen a su favor para generarse gastos? Bueno, ahí definitivamente hay dos vías, ¿verdad? O varias vías, pero una es que el gobierno de la República, como accionista mayoritario de Recope, y establezca, como lo haría cualquier asamblea de accionistas, que con informes de esa naturaleza exija a la administración tomar decisiones que signifiquen recortes a esos gastos. Porque tienen el control sobre ellos. Así es. Y tenemos el otro caso... y lo otro es Arecep, que cuando entre a la fijación de tarifas no acepte ese tipo de gastos como parte de los costos. Y entonces la empresa o liquida esos gastos o se va a ver asfixiada. Porque es como hablar de gastos no deducibles. Sí. Es como quitarlos dentro del reporte. Exactamente el mismo concepto, nada más que aquí el gasto no deducible implica en la empresa privada que usted tiene que pagar impuestos. Y en este caso quedaría a nivel de liquidaciones. Que usted no va a tener ingresos por esos gastos. Entonces y si su operación está al costo más una pequeña margen de ganancia. Sí, bueno, serían costos relacionados con la producción. Así es. Pero ¿dónde saca la plata? Si la tarifa está bien fijada, no debería dar para cubrir eso. Va a llegar a un déficit en algún momento. Así es. Entonces, ese proyecto para definir lo de los superávits de las instituciones, y después de eso hablamos de los proyectos de renta y de impuesto al valor agregado. Pero fuimos muy claros con el gobierno diciéndoles lo siguiente: si ustedes quieren que nosotros avancemos en estos proyectos de IVA y renta, vamos a tener que avanzar en la reforma a la ley de pensiones, a las leyes de pensiones y en la reforma a la ley de empleo público. Y si ahí no avanzamos, no van a haber leyes. ¿Por qué?
Si usted tiene un balde con un hueco, por más que le eche agua, nunca lo va a llenar. Sí, es lo que decimos los contadores, o sea, no hay país o pueblo que aguante tantos impuestos si igual van a estarse utilizando para gastos mal hechos Pero también o yo impuestos voy, mal administrados. Correcto. yo también voy con la parte de evasión, porque ¿de qué nos vale crear impuestos o crear nuevas leyes a nivel de sanciones millonarias? Si una vez hablaba con unos funcionarios de tributación y me decían, es que no vamos a abasto. O sea, nos vamos con los grandes contribuyentes, nos vamos con los territoriales y ahí nos mantenemos porque si encontramos algo va a entrar más dinero que meternos con los medianos y pequeños. Entonces, hay un dicho que tenemos casi que todos, el que va seguirá evadiendo, el que paga seguirá pagando. Entonces, ¿cómo frenar esa parte? Si entrar a este proyecto que realmente todos paguemos impuestos. Entonces, pero si tributación tampoco, la parte tributaria no se ponen las pilas, como decimos los ticos, a cobrar esos impuestos que ya existen, los nuevos, dentro de unos años vamos a estar otra vez aprobando nuevos impuestos para que entre un 2% más a las arcas del Estado y aunque se haga una deducción de gastos. Para que sigan pagando los que siempre pagan. Eso es como decíamos, el cura regaña al que va a misa. Exacto. Y el que se porta mal y no va a misa no lo regaña. No escucha la regañan, los que llegan temprano los regañan por los que llegan tarde. Y entonces le escuché a Francisco Villalobos, exdirector de la tributación directa, el otro día una frase de que muchas de estas leyes las hacemos como para ir de cacería al zoológico. Es muy fácil ir de cacería en el zoológico. Exacto. Usted tiene ahí todos los animales. Por supuesto, ninguno de los dos es cazador ni patrocinamos la caza y estamos con las leyes para defensa contra el maltrato animal, pero es un ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Claro, se está haciendo leyes para cobrarle más a los que ya están pagando y eso significa hacer más rentable la evasión para los que no están pagando y es parte de lo que hay que cambiar. Ahí parte de lo que debe de hacer la tributación es que con todos los mecanismos modernos de información tecnológica, con la información bancaria que hay hoy en día, con la bancarización, debería de poder ir metiendo en la canasta tributaria a muchos de los actuales evasores. Y eso sí sería un verdadero avance. La tributación establece que hay en niveles de profesionales una evasión muy grande. Ahora lo que se pretende es, por ejemplo, entrar con la obligación de la factura, de la tarjeta de crédito, de las listas de los pacientes para poder, o de los clientes o de las personas que visitan al médico, al abogado, a las diferentes profesionales liberales, con el propósito de poder ir dándole un seguimiento y dejar una huella fiscal, que esa huella permita entonces rastrear el movimiento de los dineros. Esas listas de los clientes estaban muy sonadas en los colegios profesionales, especialmente el de los de público y privado y abogados, que estamos con el secreto del cliente, ¿verdad? Pero igual está la de 151, Sí, ahí todos reportamos los clientes que damos recibos, entonces igual tributación en cualquier momento puede solicitar los documentos. Entonces muchos están, pero es que es un secreto, yo no, ahí está la información, el que da factura tendrá sus clientes y si tributación algo lo tienen que entregar, ahí el secreto es en tributación, si sale la información de mis clientes hacia afuera, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero tributación siempre ha podido pedirnos los documentos cuando quieran, eso está establecido en el Código de Norma Tributario. Entonces, no está, como decimos nosotros, es lo que le meten de cizaña a ese tipo de noticias o parte del proyecto para que uno lo vea de mala manera, claro, pero realmente sí existe. Obviamente, si tributación revisara las de 151, se da cuenta que un médico no va a reportar solo 2 pacientes, claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces viene ahí la línea de los cruces. Un tema que tocaba el licenciado Álvarez de Santi con respecto al cronograma, y me parece muy atinado, es que cuando hablamos de impuestos para lo que es la masa del pueblo de Costa Rica, es una mala palabra, ¿verdad? Obviamente la gente ya entra con los tacos por de frente, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque uno siente que los impuestos no están bien canalizados o porque no se destinan a lo que realmente deberían ser. Entonces me parece muy, muy atinado que la fracción de Liberación Nacional ponga como uno de los condicionantes para aprobar la reforma tributaria sea lo que es la ley de empleo público. ¿Por qué? Porque ahora se está destapando mucha cosa de muchos beneficios. Sí, beneficios, pluses salariales, todo esto, que en realidad es un secreto a voces, eso no es nada nuevo,
pero ahora ya se viene a colación y es algo que hay que ponerle un alto desde ya. Escuché a nuestro presidente, Luis Guillermo Solís, decir que los beneficios de tomar una decisión ya iban a verse a 18 o 20 años plazo. Y eso es correcto, porque difícilmente a un empleado actual de gobierno le vamos a poder quitar esos beneficios, si no tienen que ser ya a nuevas contrataciones. Entonces, si lo vemos hasta 18 o 20 años, los beneficios de eso, o sea, para allá es tarde. Así que me parece muy atinado de parte de la fracción que usted lidera, que se tome ese condicionante para poner nuevos impuestos, porque daría un buen ejemplo ante la población. Sí, con ese criterio, ¿para qué reforestar? Si los árboles van a salir en 20 años. 40 años, sí. Correcto. ¿Verdad? Entonces, mejor no reforestemos. Hoy, ¿para qué hacer planes de largo plazo? Sí, el pensar egoístamente. Claro, por solo supuesto. para el día a día. Además, el primer día de largo plazo es hoy, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? buen punto. Una definición, ¿verdad? Don Antonio, parte de lo que usted mencionó al principio fue acerca de planes. Indiscutiblemente un gobierno de 4 años no va a ejecutar planes a nivel país que se requieren, ya lo he mencionado, 18, 20, 40 años. Estos planes, el pueblo en general considera que un gobierno entra con un plan, el próximo lo cambia y así. Pero es peor, entra con un ministro y cuando se va un ministro y viene otro, dentro del mismo gobierno cambian los planes. Definitivo. ¿Cómo a nivel de política, cómo hacer que nuestros planes costarricenses para alcanzar la media nórdica se logre tener que estos planes sean suficientemente sanos, transparentes y apolíticos? Me preocupó algo que usted mencionó, que nuestro presidente no quiso dialogar por un año sobre un tema tan importante a nivel país que afecta a todo el pueblo de Costa Rica, no a sectores. Entonces, ¿cómo hacer para que Costa Rica tenga planes a largo plazo, independientemente de quién esté sentado en la silla presidencial o en las sillas de la Asamblea Legislativa? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es tomar definiciones país, ¿verdad? Y decir en algunas áreas, bueno, ¿cómo vemos a Costa Rica en 25 años? ¿Y a dónde nos vemos nosotros? ¿Y se puede lograr eso en la Asamblea Legislativa? Bueno, no necesariamente todo es de la Asamblea Legislativa, sino que buena parte de eso es del Poder Ejecutivo con la visión de los ministerios de planificación y con lo que para el Ministerio de Planificación y el gobierno establezca como una política de largo plazo, que sí podría ser consensuada con otros sectores dentro de la Asamblea Legislativa para que pudiéramos tener un acuerdo país. Vamos a erradicar la pobreza extrema en un plazo de 8 años. Vamos a subir la cobertura en materia de enseñanza media a X porcentaje en un plazo de 10 o de 15 años. Y para eso vamos a hacer estas inversiones y esto es lo que vamos a hacer como país. Bueno, ni qué decir con infraestructura. ¿Dónde estamos diseñando las calles que vamos a ocupar para los próximos 20, 15, 20 años, verdad? Sí. Si seguimos así como vamos. Y el chiste ahora es que, ¿ustedes saben por qué la Ruta 27 se llama Ruta 27? ¿Por qué? Porque duramos 27 años en hacerla. Entonces, si vamos a seguir así, ¿verdad? ¿Será posible? Y la Ruta 27 se planeó, su primer diseño asumía que vendría después una autopista del aeropuerto hasta Barranca y que el ferrocarril estaba. Y 27 años después, cuando se inaugura, no hay ferrocarril y no hay autopista, del aeropuerto de Barranca. Sí. Y por supuesto que la autopista nace colapsada. Entonces hay que cerrar el tránsito a ciertas horas para cuando la gente viene de las playas y del descanso de vacaciones, y hay que hacerlo a la inversa cuando la gente va para allá. Entonces a 27 hay que ponerle unos puntos suspensivos, porque hay que ver cuándo termina. Todavía falta. Sí. Continuará. Sí, pero entonces no podemos ser un país en donde no tengamos esa visión de largo plazo. Me parece que buena parte de las cosas que se hicieron bien en el pasado fue tener planificación. Vean, hoy en día no tendríamos nosotros la capacidad de hacer un ferrocarril como el que inició Tomás Guardia en su momento, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? O como el que hizo Minor Keith, ¿verdad? En su momento, ¿verdad?
Hoy con toda la tecnología, con todo el desarrollo, en esa época no había nada de tecnología, bueno, no nada, perdón, pero Sí. una tecnología Sí. muy incipiente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hoy en día no se justifica que nosotros no podamos hacer una planificación de largo plazo. Cuando después que el doctor Calderón Guardia funda la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, dicta el Código de Trabajo, hay una visión a futuro de una Costa Rica que se quiere construir. Y que fuimos pioneros con la electricidad. Por ejemplo, ¿verdad? Y cuando O sea, don Pepe dicta la abolición del ejército y después establece las políticas que en materia de tierras una institución que se llamó ITCO, después en materia de capacitación una que se llamó INA, que por cierto murió su fundador recientemente, don Alfonso Carro, y que otra para lograr el abastecimiento de granos básicos que se llamó Consejo Nacional de Producción, existió esa visión. Sí. Y pasamos de don Pepe a don Mario Chandi y el programa siguió, y después de don Mario Chandi a un chico el programa siguió. ¿Verdad? Ahora, Entonces es parte de lo que deberíamos de volver a tener, esa capacidad de pensar en grande, pensar en largo plazo y hacer planes de desarrollo. usted como empresario sabe que una empresa necesita una visión, una misión, necesita planes, necesita saber hacia dónde va y cuándo llegar. Podemos ver a Costa Rica como una empresa y tener las personas adecuadas gerenciándola Claro, para que llegue claro, a tener esta visión, deberíamos. esta Claro, misión y ejecutar, claro. hacer planes y ejecutarlos. Por supuesto, claro, no hay ninguna diferencia desde la óptica de planificar el futuro de un país y planificar el futuro de una empresa. En la empresa uno va a ver el balance de resultados y va a querer ver el nivel de utilidades. En el Estado ese balance de resultados va a ser beneficios sociales, mejor calidad de vida para la gente, mejor infraestructura para el país, mayor competitividad, crecimiento económico futuro, pero es exactamente los mismos fines. Ojalá pudiéramos tener una visión empresarial y de eficiencia en el Estado, como la debe tener uno en las empresas privadas eficientes. Porque ahora también existe en el ambiente la incertidumbre de lo que va a pasar con este nuevo proyecto tributario, ya que tenemos buenos ejemplos y malos ejemplos a nivel de gasto, como es el país de Grecia, también Puerto Rico, que ha tenido problemas fiscales, y me parece que El Salvador está o ha tenido también en estos momentos. Y a nivel de empresa, los mismos empresarios saben que sus ingresos, al tener más impuestos, van a tener menos ingresos, menos posibilidad de inversión, y siempre terminan por lo más flaco, despidiendo personas. Eso acarrea desempleo al país, el desempleo acarrea, o sea, todo es como una bola de nieve que se va volviendo en contra de la misma recolección de impuestos. Claro, y las políticas que se van promoviendo lo que hacen es desincentivar la generación de negocios. ¿Cuántas empresas se han ido en los últimos días? Sí. Se cerró una empresa de flores que fue muy exitosa en Cartago, 400 empleos. ¿Y por qué? Por los problemas de tramitología. Es increíble que lo que puede hacer en Guatemala en horas, aquí tarda meses. y lo que cuesta explicarle a los inversionistas lo que sucede a nivel gerencial y contable. Escuché No, que hay que ir a la municipalidad, no, hay que ir al Ministerio de Sí. Salud, no, hay que inscribirle, pero con solo una institución no se inscriben todas. Yo no, señor, todo maneja a nivel diferente. O sea, eso cuesta explicar solo al extranjero. Y Un permiso decirle por que un son- mes, un permiso para un mes dura la tramitología 4 meses. Sí. Sí. Pero no Increíble. podemos empezar, no, hasta que esté inscrito tributariamente. Pero yo sé, me inscribí en municipalidad, sí, pero primero la MUNI y después vamos a tributación. Y está uno en eso, toda la tramitología que lleva. Y aún así viene una reforma de camino. Entonces, esa es la duda que tenemos todos del área financiera cuando asesoramos a los clientes. ¿Irá a pasar realmente este proyecto? Bueno, ¿Tendremos que cambiar programas de la universidad para el área tributaria o cómo lo ve usted desde el punto de vista? No creo que ninguno de los dos proyectos pasen este año. Le podría asegurar que renta no va a pasar en este año. Así es que la gente puede estar tranquila en cuanto a lo que es la planificación de sus declaraciones de renta, no van a haber cambios. Y a nivel del IVA, Y el IVA me parece muy, muy difícil que lo podamos sacar en lo que resta del año, porque primero debemos de trabajar las leyes de pensiones y no veo que esas leyes el gobierno las esté apurando con la celeridad que se requiere. Pero no creo, se lo puedo asegurar en impuesto de renta,
que no va a haber un cambio antes del 31 de diciembre. En y en el IVA lo veo casi imposible. Sí veo que se vaya a aprobar la ley de fraude fiscal, creo que sí se va a aprobar la ley de exoneraciones, y bueno, hoy se aprobó la ley contra el contrabando, pero no veo esas otras leyes en este año. En lo que es el IVA, uno de los puntos que yo veo delicado es la parte de la salud. En lo que yo estuve leyendo, solamente lo que son cirugías y creo que hospitalización va a estar exonerado. El resto va a llevar el IVA. A nivel de servicio de la caja, como que uno ahorra y mejor se va a ver a lo privado. Entonces, ahí ya me va a subir de un 13 a un 15%. Entonces, que nos están y tras de eso tiran noticias de que la caja no está bien. Entonces, al final vamos a tener que casi todos que llevar servicio privado, ¿verdad? Bueno, ahí hay varios temas que usted comenta. Uno es el primero, que esto es un proyecto, o sea, no está aprobado. Cualquier cosa puede ser cambiada. No podemos decir que este es el texto final, pero digamos es la propuesta del gobierno. La segunda es, nosotros hemos estado muy preocupados de que el ciudadano sea doblemente castigado, en el sentido de que no lo atiende la caja porque tiene filas, y entonces cuando se va a la medicina privada paga impuestos para el Estado. O sea, que es como un doble castigo. Exacto, es un doble castigo. Como me dieron una cita para ver al chiquito... Dentro de 10 años, 5 años. Sí, ¿verdad? Dentro de 3 años en una cirugía de ortopedia, el Estado no me lo cubre y me voy a donde un médico privado. Y cuando voy al médico privado termino pagando impuestos. Otro asunto ahí, aprovechando a don Antonio. A los profesionales liberales hay gastos que no les permite deducir. Pero yo soy mi activo, mi persona. Si yo me enfermo, tengo que acudir a un médico. Así es. Y bueno, hablando de salud, pero me permite el Estado o el Ministerio deducir ese gasto. A veces hay una discusión tremenda porque es como que no se puede. Pago un impuesto, pero no va a ser mi crédito tampoco. No, entonces, de ninguna forma. Entonces, como decía uno, de ahí, si la ropa tampoco se incluye como un gasto deducible. Entonces dice, ¿cómo voy a atender al cliente? ¿Verdad? Dice uno al final. Sí. Entonces son gastos que uno no entiende realmente por qué para la parte tributaria no son deducibles. Y con esta reforma hay que ver qué es lo que se está peleando más bien por un impuesto y dónde quedan nuestros escudos fiscales, pero legales, ¿verdad? A nivel de la normativa fiscal. O sea, ¿qué tanto va a cambiar para ayuda también al que va a tener que pagar esos impuestos? Para beneficio del liberal, o sea, del trabajador independiente. Sí, porque yo sé que tienen la idea de que somos los que más evaden, los liberales, los que tenemos nuestro despacho, pero igual, digamos, yo siento que se siente como una cacería, o sea, desde el punto de vista de nosotros los contadores, los abogados que trabajamos de manera liberal, porque creen que la evasión cae sobre nosotros. Pero como les decía yo, para eso está la 151, ahí están todos nuestros servicios. Igual nos subiría un 15% nuestro servicio, pero ¿cuál va a ser nuestro escudo para poder también decir, nosotros también pagamos? Pero también tenemos el derecho de deducir. Sí, hay que buscar esos equilibrios, ¿verdad? Porque les decía lo de la medicina, el pago, pero también por otro lado, cuando se cobra el impuesto de ventas, permite dejar una huella y poder entonces darle seguimiento y rastrear la facturación de las personas, ¿verdad? O de las empresas. Entonces hay que buscar esos equilibrios, que es, digamos, la labor más difícil que tenemos por delante los diputados, pero que tenemos que buscar para ver cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Y buscar que los impuestos también sean inteligentes, porque a veces la gente dice, pongámosle el impuesto al caviar más alto, pero al final usted dice, ¿pero cuánto caviar entra al país? Y cuando entra, ¿cuánto caviar entra como caviar? Exacto. Entonces pone más bien usted gente a controlar una cosa muy pequeña mientras lo grande está sin control. Entonces hay que tener cuidado porque muchas de esas cosas se prestan para hacer demagogia, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis acá en nuestro programa de experiencia contable a través de Radio Costa Rica en los 930 AM. Vamos a ir con unos anuncios de nuestros patrocinadores y ya estamos regresando con la etapa final del tema de hoy, la reforma fiscal, con nuestro invitado, el licenciado Antonio Álvarez de Santi. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores,
una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376. 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. Continuamos en su programa Experiencia Contable en Radio Costa Rica a través de los 930 AM. Le invitamos a participar a través de las redes sociales en Experiencia Contable, a través del Facebook. Háganos su consulta, hágale una pregunta, ¿por qué no?, al licenciado Álvarez de Santi, para que usted sea parte de nuestro programa. Vamos a la fase de preguntas que tenemos por acá de nuestros radio escuchas, para irnos ahondando un poquito más, para salir de tantas dudas que tenemos al respecto de la reforma fiscal, un proyecto ya de corriente legislativa y que pues está en boca de todos. Una de las consultas en general que nos han hecho, nosotros llevamos contabilidades de asociaciones solidaristas, es que se ha escuchado que parte de la propuesta es poner tributos a las asociaciones solidaristas. Y cooperativas también. Y cooperativas. Sí, en realidad yo no podría decir que se va a aprobar al final, ¿verdad? Porque somos 57 diputados y yo puedo dar una opinión, no podría hablar por todos. Me parece difícil que podamos llegar a cambiar el sistema tributario de las asociaciones solidaristas. No creo que sea viable, porque precisamente lo que se está tratando de promover es el ahorro, la existencia de una posición de los trabajadores de destinar parte de lo que hoy tienen para guardarlo, para utilizarlo en el futuro, y no deberíamos nosotros de castigar el ahorro. Y me parece que en el caso de las cooperativas vamos a tener una discusión que va a estar circunscrita a las cooperativas grandes. Cuando hablamos del tema de las cooperativas, básicamente lo que se piensa es en Dos Pinos y las otras que tienen esos tamaños, en donde la discusión que se considera injusta es que mientras una empresa privada paga, una cooperativa no paga. Bueno, eso es relativo porque los excedentes de las cooperativas están con retención. Pero esa va a ser una discusión. Ya en un primer proyecto o una primera presentación de borradores, el gobierno mandó el gravamen a las cooperativas y el presidente después dijo que no lo iba a presentar. Ahora está previsto que se vuelva a incluir. Sin embargo, me parece que todavía hay un camino muy largo para poder llegar a conclusiones de qué pueda pasar ahí. Lo que sí podría suceder, que no es exactamente un tema relacionado con asociaciones solidaristas, pero que sí es un tema relacionado con derechos laborales, es que pueda ser que proceda un impuesto para la diferencia que se recibe por prestaciones por encima de los 8 años. O sea, las prestaciones, el auxilio de cesantía... Ya cuando pasa el tope. Sí, cuando pasa los 8 años y una institución pública o privada define que a una persona le van a dar 15 años, que ese monto del año 8 al año, o del mes, porque lo que se paga es un mes, ¿verdad? Del mes 8 al mes 15 sí pueda tener un impuesto. Por una forma de ir buscando un acercamiento entre los trabajadores y sobre todo algunas instituciones que subieron a 20 años de ahorro de cesantía, de auxilio y cesantía, a la hora de liquidar a los trabajadores, con un costo muy alto para el Estado y con una desigualdad muy grande entre otras instituciones públicas, porque si yo estoy en una institución del Estado y ustedes están en otra y la mía da 20 y las de ustedes no, tenemos el mismo patrono, hasta el mismo función, el mismo trabajo, pero como es una institución superavitaria que tiene superávit, entonces sí se dio el lujo de pasar a los 20 años, y la otra es una institución tal vez como el CNP que está con pérdidas, entonces no se pudo dar el lujo de aumentarlo. Claro. Entonces creo que ahí sí se podría dar un gravamen a eso, pero no creo que las asociaciones solidaristas vayan a tener un cambio de régimen a lo actual. Don Antonio, ya como casi para concluir el programa, ¿qué mensaje le daría usted a todos esos estudiantes de contaduría, asesores financieros que ahorita que van a ser, digamos, nuestra generación de contaduría, que es el que ayuda y asesora a nivel de declaraciones de impuestos con los clientes, con empresas, para que la evasión termine y realmente ellos puedan contribuir con el país para la recolección de esos impuestos y también asesorar a las empresas para obviamente generar más utilidades y poder
tanto ellos ganar como aportar al país realmente lo que se necesita? Bueno, me parece que desde la óptica y desde la ética del contador, el marco de luchar contra la evasión debe ser un punto presente en su ética, ¿verdad? Y que no se debe prestar para buscar y promover vías que evadan el fisco. Me parece que la habilidad del contador de cómo establecer los esquemas tributarios que puedan ser más favorables para el contribuyente es válido. Y creo que mentiríamos si decimos que todos nosotros no estamos buscando a ver cuál es la forma en que producimos, en donde tengamos que pagar menos impuestos, pero siempre dentro del marco de la ley. Y ahí sí me parece que la evasión no debería de ser tolerada por los profesionales en contaduría. ¿Y el proyecto como tal viene a aportar alguna cultura a nivel de universidades o colegios? El proyecto trae el artículo 81 bis, que establecía en su versión inicial, el de fraude fiscal, que los contadores, abogados, etcétera, serían responsables de los consejos que den para evadir impuestos si la tributación no acepta el método utilizado, y eran responsables con el 20% de la multa que va a pagar el contribuyente. Estamos llegando al final de su programa Experiencia Contable, dándole las gracias al licenciado Antonio Álvarez de Santi por su presencia el día de hoy e invitándolos para nuestro próximo programa el próximo jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Las disculpas del Experiencia Contable. Experiencia Contable. Agradecemos su sintonía y participación. Por hoy, este fue su programa Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche por su emisora Radio Costa Rica 930 AM. Experiencia Contable.